¿Cómo le va, licenciado Guillermo Moreno? Lo saluda Luis Rolón desde La Suerte Está Echada, Radio Uncau de Presidencia Roque Saspeña. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rolón? Un placer hablar con ustedes. Y bueno, el nombre que le pusiste al programa Sí, es exacto, ¿eh? sí, sí. Exacto, La Suerte Está Echada. En todo sentido, querido Guillermo, en todo sentido, ¿no? Haciendo un paralelismo con la frase de Julio César al cruzar el Rubicón y también ante estas horas trascendentales que vive nuestra patria. Y aprovechando tu condición de hombre del pueblo, pero sobre todo de economista, ¿no? Que analiza los procesos económicos y sociales. Vos sabés por qué hizo esa frase Julio César, ¿no? ¿Sabés por qué fue? Sí, 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 Porque sí. no, Podemos dialogar no podía entrar. en conjunto, es que ya cruzaba el límite donde no podía regresar, Roma no podía recibir un general que venga con su ejército, que venga con alguna de sus legiones, y eso ya implicaba que sea enemigo de Roma, así que eso generó toda una revolución en ese sentido, a pesar de que él venía con solo una de las legiones después de ser triunfador en la Galia. ¿Usted quiere complementar algo, licenciado? No, que no podías entrar con los soldados. Los únicos soldados que podían estar en Roma eran los que correspondían al Senado o al emperador, digamos, depende en qué época estuviera. Con lo cual es obvio que cuando él decide entrar es porque va por todo. Sí, Eso y es La Suerte también Está Echada. después del triunvirato, el primer triunvirato romano, ¿no? Que él quería tener mucha más, quería buscar su gloria también, ¿no? Teniendo en cuenta Bueno, lo que fue con Craso y lo que fue también con Pompeyo. hay dos personajes populares en Roma hasta el día de hoy. Uno es obviamente Julio César y el otro, que quizás te sorprenda, es Nerón. Sí, Nerón es un personaje muy popular en Roma, pero muy popular, ¿eh? sí, hay como toda una leyenda negra, si se quiere, de que fue un emperador pésimo, de que fue quien persiguió a los cristianos, fue el causante del incendio de Roma. Luego no hay mucha polémica en ese sentido en la historia. Sí, uno diría, parece que Nerón fuera peronista, ¿no? Le hacen la leyenda negra todo el tiempo. Bueno, usted también insiste con que, bueno, por ejemplo, Trump iba camino al peronismo. Y aprovechando esto, Guillermo Moreno, y para iniciar, estamos también en los preludios de fechas significativas para nuestra historia. Hoy, 3 de junio, recordamos una vez más el nacimiento de Manuel Belgrano, el prócer y el patriota más humano de nuestra historia, un economista, y también un día anterior al 4 de junio, a esa revolución del 4 de junio de 1943 que trajo a Perón a la escena política para cambiar estructuralmente el rumbo de la patria, y también el día del aniversario, ¿no? De la asunción del gobierno. Entonces, recordaba a Belgrano hablando de la necesidad, Guillermo, de avanzar en la ilustración, en la necesidad de generar talleres de oficios, que el pueblo deje de lado la holgazanería y que también pueda trabajar, pueda generar ese círculo virtuoso que es la producción. Y lo recuerdo también a usted hablando sobre la coyuntura, diciendo de que el dinero no necesariamente implica un crecimiento virtuoso de la economía y que hay que fortalecer al trabajo en sus distintas facetas, ¿no? ¿Qué reflexión puede hacer sobre nuestro prócer Manuel Belgrano? Y también que profundice un poco sobre esto que usted dice, que no alcanza con el dinero para que la economía cumpla su función, ¿no? Y que eso no habla de capitalismo virtuoso, teniendo en cuenta la coyuntura también, licenciado. Mira, hay una máxima del general Perón que dice que gobernar bien es crear trabajo. Y por el otro lado dijo otra frase, que es que se gobierna con esclavos de un pueblo libre. Tiene que ser un gobierno esclavo, se gobierna, dijimos, ¿no? Porque él era gobernante en ese momento. Nosotros somos gobernantes de un pueblo libre. Somos gobernantes esclavos de un pueblo libre. El gobierno esclavo de un pueblo libre. Cuando vos unís esas dos concepciones, está claro que donde tenés que crear empleo es en el sector privado, que es el que genera valor. Lo que pasa es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, allá vos estás hablando de la Revolución del 43, ya se sabía quién era el ganador. Sí, sí. Imaginá que es como la guerra ahora con Ucrania, ya sabés quién es el ganador. Esto, puede ser que no te lo digan los diarios todavía, pero todo el mundo sabe cómo termina eso. O los ganadores en este caso, ¿no? En esa guerra va a haber, es una pelea entre dos ganadores, que en este caso es Estados Unidos y Rusia. Pero en el 43 se sabía ya con precisión
cuál era el desenlace del combate en Europa. Y empieza a pergeñarse un mundo distinto, que termina cristalizándose en Yalta y en Potsdam, ¿está bien? Sí, sí. Y ahí emerge la Guerra Fría, que también es una confrontación en términos doctrinarios entre los liberales y los marxistas. Como ninguno de los dos tenía razón, Perón construye la tercera posición. Imagínate el genio de Perón, que sabiendo que ibas a tener un mundo hostil, porque doctrinariamente o eras liberal o eras marxista, él dice ninguno de los dos tiene razón. Ahora, ese mundo de la Guerra Fría, donde confrontaban dos doctrinas antitéticas, tenían un punto en común, que es la defensa del trabajo. Si vos hablas con tus mayores, bien mayores, los que hoy tienen 80 años, 80 y pico, que hay en el Chaco, Sí, sabiduría pura. Debe tener bastantes de esa edad. Te van a decir que los viejos delegados de fábrica que eran del Partido Comunista no destruían la fuente de trabajo. No te destruían las máquinas, preservaban la fuente de trabajo. Peleaban por su distribución. No eran ludistas, dice usted. Para pelear por su distribución, en realidad cometían un error, que era meterse en el derecho de propiedad. Innecesariamente, porque sabían de economía lo que sabían. Y entonces pensaban que tenían que ir por la propiedad del patrón, pero no destruían la empresa. Cambiaban de mano la empresa, entre comillas, pero no destruían la empresa. Y los liberales, que era el patrón, a las 5 de la mañana estaba al pie de la fábrica. No es que a las 12 del mediodía estaban durmiendo. Por eso la famosa frase, el ojo del amo engorda el ganado. Cuidaban su hacienda. Esto es muy importante. Porque vos fíjate que también tiene un punto de mancomunión, los liberales, los marxistas y nosotros los peronistas, que es en la defensa del trabajo. El trabajo es la creación de la riqueza, no el dinero. ¿Y por qué te cuento todo esto? Sí. Porque cambió con la caída del muro de Berlín. Y ahí en la globalización los que ganan son otras dos concepciones doctrinarias, la socialdemócrata y la neoliberal, que también tienen un punto en común, la escuela austríaca. El neoliberalismo no tiene nada que ver con el liberalismo, es el capitalismo de los banqueros. Y los socialdemócratas no tienen nada que ver con los marxistas, también empiezan a ver a la economía desde el lado del dinero, como Kicillof. Sí. Cuando vos ponés acá, en la Argentina, esos dos criterios, y los tenés la década del 90, tenés a Milei, y con la socialdemocracia tenés, obviamente, parte del gobierno alfonsinista, tenés la alianza, y tenés la alianza de la Rúa, y tenés que esos mismos muchachos que hicieron economía en la alianza de la Rúa, los tenés haciendo economía hoy. No solo son los mismos en las ideas, algunos son los mismos en personajes, ¿no? Es el caso del presidente del Banco Central. Es el mismo. No solo piensa lo mismo, sino que la misma persona. Cuando vos ves la economía desde el dinero y pensás que el trabajo no es el ordenador, sino que es el dinero, terminas mal, como está terminando Alberto Fernández. Y como terminó el neoliberalismo. Conclusión. El peronismo puede dialogar con el marxismo, puede dialogar con los liberales, no puede dialogar con la socialdemocracia y no parar con los neoliberales, porque son antitéticos. Cuando hablo de dialogar, no es que no podés tomar un café. Claro. El esquema de gobernabilidad es absolutamente distinto. Por eso el tremendo error que comete Cristina al elegir un socialdemócrata. Por eso le digo que tiene que pedir perdón. Porque ella sí sabe que es socialdemócrata y sabe que es antitético al pensamiento peronista. Después vos podés tener algún cuadro político que no tiene por qué conocer con precisión esas diferencias, pero Cristina la sabe porque se han conversado muchísimas veces, ya cuando Alberto había renunciado. Imagínate que Cristina le acepta la primera renuncia y lo echa en la segunda, ¿no? Cristina se lo sacó de encima 2 veces a Alberto Fernández. Sabe perfectamente cómo piensa. Sí, hay un intento igual hoy, Guillermo, o al menos eso es lo que trasciende, o lo que se intenta transmitir, o lo que algún sector de la población ve, o que algún sector de la política ve del denominado kirchnerismo,
que como bien usted menciona, muchas veces eso es un oxímoron, porque el mismo Néstor decía, usted fue una persona muy cercana a él, que le decían kirchneristas para bajarles el precio, pero hay como un intento del kirchnerismo, cristinismo, el nombre que le quieran poner, de correr por izquierda al gobierno, ya desde su acuerdo con el FMI, o desde no tener decisión para avanzar en la redistribución de la riqueza. ¿No cree que hay un arrepentimiento en hechos concretos, o la crisis también se lo lleva puesto a lo que es denominado kirchnerismo, las huestes de Cristina? Bueno, eso no hay ninguna duda. Cristina es responsable de esto. ¿Cómo va a esquivar el bulto? Segundo, el que era cercano a Kirchner era el ministro en el cual yo empecé la gestión, que es De Viro. Yo fui un funcionario, ¿eh? Sí, sí. Yo lo valoro, fue el jefe político, pero no quiero yo terminar que usted piense que éramos amigos, de ninguna manera. Yo fui un funcionario, no. Ahora, si era un jefe político, no solo era el presidente, era un jefe político y aceptado como tal. Por eso yo insistentemente hablo de la década ganada, casi que soy el único, porque Cristina, ahora ahí en Chaco, por ejemplo, se le dio el berretín, no solo de enseñar economía, que no sabe, va a recibir un honoris causa y habla de lo que no sabe, es un disparate, sino que habla de los 2 últimos años de su gobierno. Ya van varias veces que Cristina no habla de la década ganada, sino que habla de la gestión Kicillof, Costa y compañía. Sí, sí, reivindicándolos, ¿no? Bueno, y es con déficit fiscal. Sí. No es con superávit fiscal, como se gobernó los 4 años del gobierno de Kirchner y los 4 años del gobierno de Cristina, el primer mandato. Ella como que está renegando de la década ganada. En términos conceptuales estoy diciendo. Sí, sí, sí. Porque no hacen nada de la década ganada. Cuando, mire, obviamente que de eso sí puedo hablar, ¿no? Porque algo tuve que ver. Sí, sí. Entonces le digo, miren, no están haciendo nada de la década ganada. Pero entonces Cristina, en vez de corregir e ir hacia la misma política de la década ganada, oculta la década ganada y habla de los 2 últimos años, que son los grandes fracasos, 14 y 15. ¿Está bien? Incluso negando las estadísticas de su propio gobierno, que de una manera incomprensible, ¿no? Porque en el 14, cuando ella habla ahí en el Chaco, el ministro de Economía era Kicillof. Pero ella en vez de mencionar las estadísticas del INDEC de Kicillof, menciona las estadísticas de la ciudad, de Buenos Aires. Ridículo. No sé por qué hace eso. No sé por qué hace eso, pero bueno, lo que está claro es que no habla de la década ganada, sino de los 2 últimos años, que debe ser donde ella ideológicamente se siente cómoda, y entonces hay una gran transformación. Dejó de tener un pensamiento peronista para tener un pensamiento socialdemócrata, y eso es muy duro. Estamos hablando de la estructura de pensamiento, ¿eh? Después pueden cantar la marcha, pueden hacer lo que quieran, pero los frutos, el árbol se conoce por los frutos. Y está claro que este gobierno es tan profundamente socialdemócrata. Mire cómo esto va alcanzando la superficie. Un colega tuyo, sí, sí. Este muchacho que es dueño de Perfil, Fontevecchia, Sí, sí. me hace un reportaje, no ayer, sino el jueves anterior, y la primera pregunta me dice, ¿usted piensa, Moreno, que el cambio del secretario de Comercio, el señor Hampo, el señor Feletti, es la cristalización de un gobierno socialdemócrata en la Argentina en términos económicos? Mire cómo había estudiado. Sí, sí, que recordemos que en ese programa fue que el presidente Fernández se reconoció socialdemócrata y que valoraba más la cultura hippie que las 20 verdades, lo dijo ahí. Yo lo dije, claro, lo dijo él. Entonces, fíjese usted cómo fueron evolucionando las cosas y cómo ahora estamos en un reconocimiento masivo de este gobierno socialdemócrata, pero claro, ante el fracaso, la oposición y los medios se le van a cargar el San Benito al peronismo, ¿no? Sí, es un poco algo recurrente en la historia. Usted empezó a ver en la semana pasada y esta semana que ya no se la agarran con Alberto Fernández, sino con el peronismo. O sea, el problema es Perón y su doctrina. Sí, yo creo que ahí es un poco donde tenemos que poner el foco. Esto es algo que a mí me preocupa sobremanera, Guillermo. Yo considero humildemente que hace 3 años, 4 años, 5 años, el espectro de
Bueno, lo escuchamos usted constantemente que considera con buenos fundamentos de que tanto la derecha como la izquierda son conceptos perimidos y que lo que hay que hacer es fortalecer el justicialismo, ¿no? Como una voz tanto de los dos imperialismos. Pero bueno, una manera de aproximar, ¿no? Para poner un nombre, para clarificar, ¿no? Hace 3 o 4 años, los que expresan el sector conservador, oligárquico, de derecha, como se entienda, ¿no? Que están fuera de los intereses populares, evitaban el debate. Y acá hablo de la fuerza de la doctrina, de la pureza de la doctrina, de la formación de cuadros, de lo que Perón hablaba de predicadores y realizadores. Yo recuerdo que hace 4 o 5 años, Sturzenegger, por dar un ejemplo, decía que sus asesores, sus gurús, le recomendaban no dar el debate cuando teníamos que hablar de inflación y que hablen de la familia, que hablen de las mascotas, porque ellos no consideraban tener la herramienta para salir a confrontar propositivamente con el justicialismo. Y hoy por hoy, impunemente observamos varias figuras de este espacio que salen y buscan debate, buscan confrontar, muchas veces no dialogando verdaderamente sobre la filosofía que envuelve a cada gobierno, pero sí impunemente tratando de buscar con quién confrontar. Y noto yo, lo noto aquí en Chaco y lo noto también lamentablemente a nivel nacional, que no sé si hemos venido trabajando fuertemente la formación de cuadros, si estamos a la altura de poder dar un debate serio de cara a la ciudadanía. Y en esto recuerdo un poco una frase de un pensador acerca de si todo tiempo pasado fue mejor, y él decía, puede ser cierto que en tiempo pasado había mejores escritores, mejores artistas, mejores pintores, y que los de ahora no están a su altura. O puede ser algo peor, decía este pensador. Puede ser que hoy tengamos mejores artistas, mejores políticos, mejores pintores, pero que no nos demos cuenta. Quisiera una reflexión sobre eso, Guillermo. ¿Considera usted que todo tiempo pasado en términos de construcción y vocación política fue mejor? ¿Estamos a la altura de confrontar propositivamente con estas nuevas figuras de la derecha o de la oligarquía? ¿O hay un intento de un sector de la política que no deja que aparezcan nuevas voces? Si puede hacer una reflexión sobre este tema tan complejo, querido Guillermo. Mire, obviamente que la doctrina que ilumine, la doctrina verdadera, es la justicialista, por lo tanto sí estamos en condiciones. Yo le diría que ellos con nosotros no quieren debatir. Sí, sí. El otro día me hizo un reportaje en un canal cordobés y yo dije, mire, lo que está haciendo Melconian está muy mal, porque lo que está haciendo Melconian cuando va por la televisión, como el factotum del programa económico de la Fundación Mediterránea, no es orientar a las empresas y a las familias a cuidar su patrimonio. Claro. No les da una guía de acción. Y entonces el periodista dice, bueno, pero acá la fundación, bueno, quizás lo hace en forma privada a los integrantes a las empresas integrantes de la fundación, pero ¿y al resto? Entonces que no hable públicamente. Porque Melconian no dice toda la verdad, que ¿cómo mentir? Él no dice cómo va a equilibrar la macroeconomía, como si esto fuera mágico, y no es mágico. No es mágico. Él sabe que lo que está planteando es que después que ganen las elecciones en primera vuelta y por más de 20 puntos de distancia, van a producir el shock en la economía hasta que asuma el gobierno nuevo. En esos 40 días, entre el 30 de octubre, supongamos que cae 30 ese domingo, y el 10 de diciembre que asume, supongamos que cae domingo también, bueno, ahí se produce el shock para que la realidad se imponga y usted alcance el 70% de pobres. Increíble. Él no lo está diciendo. Él dice, no, yo estoy hablando para el día después. Sí, sí, ¿y cómo se construye ese día después si no tenés el antes? Claro, cuando uno plantea el antes, la solución política es otra. No es esa, no es cambiemos, porque ahí, o como se llame, porque ahí lo que vas a tener es que te van a cristalizar un país con 30% de pobreza, ahora sí estructural. Por lo tanto, hay un debate que dar. Hoy hay 3 espacios económicos que pueden ofrecerle un modelo de desarrollo a la Argentina. Lo que dice Milei, que en algún momento va a tener que empezar a poner papel y lápiz lo que le está pensando, ya va a llegar el momento y ahí se va a enredar en su propia lógica. Te imaginas que los pibes no van a estar enamorados del modelo austríaco. Lo que están es que Milei hoy está canalizando la rebelión ante un Estado que reproduce la injusticia. Este Estado de Alberto Fernández y de Cristina reproduce y aumenta la injusticia. En los trabajadores, porque gana lo mismo el que trabaja que el que no trabaja y tiene un plan. Y en los empresarios, porque el que accede a los dólares en términos oficiales como tipo de cambio, cambia el auto.
y el que no se funde. Y entonces, donde mires, este Estado genera injusticia. Entonces, bueno, el que se rebela convoca, y en este caso es Milei, pero no porque estén enamorados de la escuela austríaca. El otro es Melconian, que acabamos de hablar. Y el otro es el peronismo, que somos nosotros. Los economistas del peronismo le vamos a ofrecer a la sociedad argentina un plan económico peronista. Lo haremos para fin de junio. Vamos a hacer la presentación y no hay más espacio económico, porque no me va a decir el plan económico radical, eso no existe. No. De hecho, los radicales hoy dicen, no, bueno, todavía tenemos que juntar los equipos técnicos. Y vos imaginate que la Reta dice que tiene 30 economistas estudiando la inflación en el mundo, pero tremenda estupidez. O sea, que el dirigente político quiere ser presidente y no sabe, todavía están estudiando qué hacer con la inflación. Bueno, vos te das cuenta que el pez por la boca muere. Sí, es un cliché a los que nos tienen acostumbrados, ¿no? No tienen idea de lo que hay que hacer. Por eso hay 3 espacios. Y inexorablemente vamos a debatir. Y yo le ofrecí el debate. Obviamente que no lo van a aceptar. Entonces te contesto, sí. La doctrina verdadera se derivan de ella los instrumentos correctos para resolver no solo los problemas del pueblo argentino, sino los problemas de los pueblos hispanoamericanos. Por eso Perón hablaba de la revolución continental y posteriormente de la revolución universal. Los 3 testamentos de la revolución, la nacional, la continental y la universal. Excelentes reflexiones del licenciado Guillermo Moreno. Estamos dialogando con él en directo desde Buenos Aires. Guillermo, usted también insiste constantemente cuando se dan a conocer cifras que dicen se está reactivando, por ejemplo, se está reactivando el consumo, por ejemplo. Hay como en algunos sectores una idea instalada de que hay un crecimiento de la economía, pero que sin embargo eso no alcanza para avanzar en la distribución del ingreso o directamente no se nota en el bolsillo de la gente. Y hay varios sectores, también desde la política, desde la economía, que dicen y que instalan, ¿no? Bueno, un poco de inflación no hace mal, la inflación es producto del crecimiento económico, esta es una inflación que en todos los países del mundo está impactando, ponen el caso de Estados Unidos. Usted menciona, en base a esto, de que si la torta se achica, obviamente que los resultados comparados con la torta general van a ser positivos, pero no se habla del desastre que se produjo en el conjunto total de la torta, y da ejemplos contundentes a eso sobre restaurantes, sobre hoteles, cómo funciona la economía real, Guillermo, y quisiera que profundice en esta cuestión que usted sostiene acerca de que el dinero no necesariamente refleja crecimiento, y también reflexiones sobre algunas voces que critican fuertemente esta participación excesiva que muchas veces tienen los mal llamados o autoproclamados, ¿no? Porque tampoco hay que meter a todo en la bolsa, dirigentes sociales también, ¿no? Que hay una crítica muy profunda desde un sector del peronismo, del gobierno mismo también, diciendo que aprovechan ese lugar para hacer política, que si se les sacara los recursos no necesariamente convocarían esas masivas marchas. Y recuerdo también a las voces de antiguos dirigentes sindicales, como por ejemplo Rucci, que lo estudiamos de la historia, o aquellos que participaron en esa resistencia de la que Perón hablaba, de dirigentes sabios y prudentes, que hubo una etapa en la historia argentina durante la proscripción del peronismo que no se luchaba por prebenda, ni por contrato, ni por ningún tipo de beneficio económico, sino por la doctrina, por la vuelta al general. Y fue el momento donde más fuerte estuvo el peronismo. Entonces, hoy por hoy está como todo exacerbado. Hoy todo es la lucha por el cargo, por el lugar en la listita, por el lugar en el Estado, que usted también menciona esto. Entonces, una reflexión también sobre esto, Guillermo, sobre la cuestión del dinero que no necesariamente refleja crecimiento económico, y también un poco esto acerca de si no hay como una exasperación a la hora de ocupar los cargos de parte de algunos autoproclamados dirigentes. Miren, el tema es que pertenecer a la función pública en términos de cargos políticos te da un estatus que en el sector privado no es fácil alcanzar. Los ingresos que tienen los funcionarios públicos, municipales, provinciales o nacionales, comparados con el sector privado, está absolutamente distorsionado. Entonces, el pertenecer tiene su encanto. Eso te lleva a que la disputa política deja de ser por las ideas, sino por el pertenecer. Y esto está mal, porque en la época en que yo empecé a hacer política, si vos pertenecías, jugabas tu vida, te mataban. Claro. Entonces, lo que hacías era política por la idea.
que es la verdadera política. La verdadera política es el proyecto de país que vos querés ofrecerle a tu pueblo y el pueblo elige. Y legitima qué proyecto de país, si uno u otro, o un tercero o un cuarto, no importa, ese es el debate democrático. Y eso está complicado. También hubo decisiones mal tomadas, no era necesaria la decisión de Cristina de poner a los pibes de la cámpora en el Estado. Era preferible ponerlos a trabajar en el sector privado. Y hoy ya tenías, la mayoría de ellos hubiesen sido gerentes en empresas. Y entonces conocían el aparato productivo. De esta manera, yo los estimo, los valoro, pero ¿qué fue lo que...? Vos imaginate Guado de Pedro. Claro. Pudo haber aprendido de la vida. ¿Qué pudo haber aprendido de la vida? Kicillof, ¿qué pudo haber aprendido de la vida? Lo mismo que aprendió Lustó, nada. Si toda la vida fueron funcionarios. ¿Qué aprendió Alberto Fernández de la vida? Nada. Por eso gobierna así, porque en realidad siempre fue empleado público en cargos políticos. Empezó con Alfonsín y terminó nunca más. Guillermo, disculpe, peligrosamente aquí su idea, que yo respeto y valoro enormemente porque abre el debate, pero digo, indirectamente esto de decir, ¿no? Y se lo pregunto con honestidad, ¿no? Sin ninguna animosidad, porque coincido en gran parte de sus conceptos. Esta cuestión de decir, fueron toda la vida empleados públicos, nosotros acá en Saspeña, se lo comento acá en voz alta también, y desde este espacio la suerte está echada, tenemos una crítica contundente, por ejemplo, a la hora de la clase política ocupar los cargos. Pues nosotros desde acá decimos, uno de los grandes males que tiene la militancia o la construcción política es que está llena de millonarios. Y usted lo sabrá como militante de toda la vida del peronismo, Guillermo, que lo que cuesta hoy, ¿no? Que un joven o que un nuevo dirigente con base en el peronismo, con filosofía peronista, quiera participar porque está siempre el apellido, siempre está el tema del poderío económico, siempre está el nepotismo. Entonces, esto yo creo que coincidirá usted en que es muy difícil hoy que un joven que no tenga estructura, y de esto es lo que estamos hablando, pueda abrirse paso en las grandes ligas de la política, y lamentablemente pasa en nuestro partido también. Una reflexión sobre esto, pero también si no piensa que esta crítica que usted hace acerca de que toda la vida trabajaron en la administración pública y en el Estado, no es un poco acercarse a ese intento de destrucción del Estado que tienen los autoproclamados libertarios, Guillermo, si no piensa que se acerca también ahí un poco indirectamente, ¿no? No, pero no, son dos cosas distintas. Yo estoy hablando de los puestos políticos. Sí, sí. De eso hablé, no me escuchaste cuando lo dije, quizás. Sí, no, pero yo me refiero a que por ahí veo que siempre hay alguien que quiere llevar agua para su molino y entonces lo posicionan a usted en un lugar que justamente no está. Se la estás dando, ¿qué quiere que haga? Si este Estado es absolutamente injusto. Vos me podrías haber dicho eso cuando te dije que este Estado lo que hace es recrear la injusticia. Nunca hubo un Estado más injusto que este. Sí, sí. Sí. Que este. Bueno, entonces obviamente que no sirve este Estado. ¿Qué es lo que querés hacer con este Estado? Si lo que crea valor es el sector privado, es el trabajo. Mirá, cuando yo llegué a la función pública en el 2003, para poder tener una secretaria que te respondiera y que no le pasara la información tardé como 3 meses hasta que Kirchner lo autorizó. Una secretaria, te estoy hablando de secretaria privada. Kirchner no te dejaba entrar un funcionario nuevo al Estado ni que... ¿Entendés lo que te digo? Mire usted. Bueno, ¿de dónde salió esta estupidez de que todos tienen que ir al Estado? Empezó con este desvío de Cristina cuando mete a los pibes de la cámpora en el Estado, innecesariamente. ¿Qué es lo que quiere defender? ¿Qué quiere defender de este Estado, como está ahora? No, por eso, y aparte el peronismo no es estatista. Acá lo que construye la economía es la actividad privada. Los sindicatos hacen parte de la actividad privada, Las mutuales hacen parte de la actividad privada, las cooperativas también, y las obras sociales también, Así que yo, en el Estado te lo dije al principio, un gobierno esclavo de un pueblo libre. ¿Está bien? Un gobierno esclavo, pequeño, de un pueblo libre. Estoy hablando del gobierno, no de las funciones. No estoy hablando de la policía, el ejército, los enfermeros, claro, los maestros, ni de los empleados públicos que cumplen correctamente su función. Estoy hablando de los puestos políticos, ¿sabes? Políticos. Y obviamente si hay plantillas que están sobredimensionadas, tenés que hacer crecer la actividad privada para que después se encuentre la armonía. Cuando vos tenés sobredimensionados los empleos públicos es porque tenés problemas en la generación de empleo en el sector privado, ¿no? Para eso tenés que hacer empresas rentables, que fue lo que hicimos nosotros. Y en ese marco, Cristina tenía que haber agarrado la agrupación juvenil de la Cámpora
y poner los pibes a trabajar en la actividad privada, y hoy ya serían gerentes. Pero por eso te estoy diciendo que aprendieron de la vida, nada. Y cuando llegan al gobierno, gobiernan como Alberto, porque no aprendieron nada de la vida. La vida se aprende cuando salís a trabajar en el sector privado. Cuando tenés que pagar la quincena, este problema de acá, cuando tenés aquel problema de allá, cuando vendés y no te cobran, no te pagan, cuando no podés vender, cuando te falta un insumo. Muchachos, esa es la vida. La vida productiva estamos hablando, ¿eh? Claro, claro. Pues está la vida familiar. Pero por eso el peronismo está en condiciones de debatir con cualquiera de las otras doctrinas. Y por suerte, hoy el espacio de discusión será, de hecho estamos hablando en esta radio, mayor, menor, hablar una radio más importante, otra menos importante, no importa, las ideas circulan igual, Sí, sí. que es lo importante. Bueno, contundentes definiciones del licenciado Guillermo Moreno. Tenía una pregunta acá, mi colega Sebastián, si permite, licenciado. Bueno. ¿Cómo está, señor Moreno? Le saluda Sebastián Michonoví de La Suerte Tachada. La verdad que es un placer terrible. Quizá antes no lo hubiese creído que estoy hablando con usted y es un privilegio, ¿sabe? Comunicarme con usted en este momento y le doy muchas gracias por darme la posibilidad de hablar con usted. Ahora, como usted decía, es cierto que está desfasado totalmente y la inflación sigue creciendo. Probablemente a fin de año superemos el 60% de inflación. Usted decía que estos muchachos no saben manejar la inflación, inclusive ciertos sectores políticos recién mandaron a estudiar o a investigar la inflación, o sea que no están totalmente aptos para gobernar. ¿Usted qué cree que se debería hacer con el tema inflacionario para que se pueda bajar o es necesario que no se baje todavía la inflación para que no haga un impacto en la sociedad? Mire, la respuesta es muy sencilla, ¿qué hay que hacer? Lo que hicimos. Hay que agarrar lo que hicimos durante 10 años y ahí está, hay que volver a hacer eso. No es muy extraño. Vos me invitás a comer un asado a tu casa, ¿cómo vas a hacer el asado? ¿Cómo lo hiciste? Si te salió mal, cambiar la manera de hacerlo. Y si te salió bien, seguís haciendo como lo hiciste. Se supone que si me invitás a comer un asado, sabés hacer un asado. Y entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué tiene que hacer un buen gobierno? Hacer lo que hicimos en este siglo, los únicos que no fracasamos fuimos los peronistas. Eso es lo que hay que hacer. Con respecto a cómo va a terminar el año, yo no estoy tan seguro de lo que vos estás diciendo. De todo depende si cumplen o no cumplen el acuerdo con el fondo. Si cumplen el acuerdo con el fondo, a fin de año, 20 pesos te va a parecer una fortuna, ¿eh? Porque casi que vas a estar en depresión económica y de la inflación no te vas a estar acordando. Vas a estar viendo que nadie vende nada. La recesión va a ser brutal. ¿Está claro lo que digo? Sí, sí. Entonces, esto es un problema hoy, porque no están cumpliendo con el fondo. En cuanto empiecen a cumplir con el fondo, prepárate. Atate al mástil porque sabes qué es lo que te va a pasar. Ahora, ahí el gobierno va a terminar como de la Rúa, si cumplen con el fondo. Y si no cumplen con el fondo, que es lo que está pasando ahora, terminan como Alfonsín. Entonces el rol de la política no es entre estas dos terminaciones que le hacen mal al pueblo, es cambiar. Si este es el futuro que viene, vos tenés que cambiar ese futuro. Y para cambiar ese futuro tienen que hacer un gobierno peronista. Y para hacer un gobierno peronista no podés esperar 1 año y medio. Por eso yo sugiero que haya una asamblea legislativa. Y elegir un gobernador que es peronista, al cual apoyemos todo, y a ver si podemos dar vuelta a este destino. Bueno, es un poco lo que se viene viendo, Guillermo. Le agradecemos su tiempo. Sabemos que continúa con su agenda, pero siempre es un placer aquí desde Chaco. Usted al hablar Esto va a ser muy fácil. A fin de año volvemos a hablar. Y vemos si lo que hablamos, cómo desandó el camino. Guardar la conversación y a fin de año, si querés vos y me querés volver a llamar, hacemos otra tenida de media hora y me decís, mire, usted dijo esto, no se cumplió. Usted dijo esto, no se cumplió. Usted dijo esto, no se cumplió. Y si nada de lo que digo se cumple, no tiene sentido hablar conmigo. No, sí, se está cumpliendo. No sé si decir afortunada o lamentablemente. La política es tan interesante porque tiene que prever escenarios. Y el que habla tiene que prever el escenario y que después ese escenario se cumple. Si no se cumple, no tiene sentido que sigas hablando con él, porque la conducción es un tema delegado de abajo para arriba. No es que vos te plantás y si yo quiero conducir, no. Hay que ver lo que dicen los de abajo.
Entonces, nosotros hemos dicho, mire, este es un desastre, mañana va a ser peor que hoy, mientras Alberto Fernández sea presidente. Por lo tanto, cuanto antes se vayan él y Cristina, mejor es. Y que venga un gobernador veterano, no llevemos a la cancha todavía gobernadores jóvenes, ¿está bien? Gobernadores veteranos que hayan atravesado el 89, que hayan atravesado el 2001 y que estén en condiciones de dar vuelta a esto. Ahora, si la única posibilidad que esto pase es que Alberto Fernández renuncie, se tiene que mirar al espejo y decir fracasé. Pero bueno, él es muy posmoderno. Sí, yo veo difícil igual, Guillermo, que él renuncie por sí mismo de motu propio. ¿Eh? Que lo veo difícil, ¿no? Que por motu propio Alberto renuncie, lo veo difícil. ¿Y qué me querés decir con que lo ve difícil? No, que los procesos a veces no se producen por ósmosis como uno quisiera, ¿no? Y no sé tampoco si sería... Pero ese no es el problema. El problema no es acertar en términos de que si la propuesta que hay no se da porque el hombre no cumple. El tema es si hay alguna mejor. Suponete que vos tenés razón y Alberto Fernández no renuncia, pero el pueblo va a sufrir mucho. Sí. Y vas a perder las elecciones por 20 puntos, incluido en el Chaco. Entonces yo te digo a vos, el problema no es que, mire, yo no creo que Alberto renuncie. El problema es que trabajes para que renuncie. Porque el futuro, si no renuncia, ya está escrito. Entonces no vale la pena que vos digas, no, pero no va a renunciar. No, tenés que hablar para que renuncie. Sí, yo creo que tenemos que trabajar para tener un gobierno verdaderamente peronista, Guillermo. ¿Cómo? Tenemos que trabajar para tener un gobierno verdaderamente peronista. Ese debe ser nuestro norte. ¿Cuánto antes? Porque el 2023 ya es tarde. ¿Cuánto antes? Entonces no tiene ninguna importancia que vos me convenzas a mí de que Alberto Fernández no va a renunciar. Porque entonces nos quedamos sin propuesta. Por eso te digo, tu desafío ahora como joven es trabajar para que renuncie. O encontrar otra propuesta, y yo me sumo perfectamente, pero si no le he encontrado otra propuesta, la única que hay es la Asamblea Legislativa, dentro de la paz y el orden. Y para eso tienen que renunciar él y Cristina. Renunciar los dos, una Asamblea Legislativa, elegís un gobernador veterano, y entre todos tratamos de dar vuelta a la historia. Y ahí, los que están escuchando ahora, tienen un atisbo de esperanza. Ahora, si vos terminás por la jactancia de los intelectuales y porque estás en una universidad diciendo, no, pero yo no creo que vaya a pasar, y bueno, ¿cuál es la propuesta? Sí. Si no parecemos todos radicales, que decimos todo que no y nunca construimos nada. No, por favor. Muy bien. Yo respeto plenamente todas las tradiciones, pero no soy radical ni mucho menos. Aquí lo saluda nuestra audiencia, dice... Muy bien por nombrar al mejor sindicalista, excelente entrevista, bravo compañero Guillermo, peronista de base, excelente reflexión del compañero Moreno, bueno, muchos saspeñenses y muchos chaqueños que lo saludan. Querido compañero Guillermo Moreno, espero que se haya sentido bien esta entrevista, quedan muchas cosas siempre para debatir filosóficamente. Tiene un momento, sí. La política tiene un momento en que hay que poner el cuerpo y tratar de transformar la realidad. Viene el mal, por lo tanto hay que trabajar por el bien. Viene la noche, hay que trabajar por la luz. Es el momento de poner el cuerpo. Y ahora, después de esta conversación, no tenés posibilidad de esquivarle al bulto. Tenés que poner el bulto, tenés que poner el cuerpo y trabajar por la luz y trabajar por el bien. Para eso, ese es el designio que tenemos nosotros, los hombres de la causa, hombres y mujeres de la causa nacional y popular. Yo te agradezco enormemente la entrevista. Bueno, muchísimas gracias también a usted, Guillermo Moreno. Quiero finalizar rescatando, ¿no?, el 4 de junio como el movimiento que alumbró la fuerza y los derechos de la clase trabajadora, y también nosotros aquí en el Chaco recordamos el primer gobierno constitucional de Felipe Gallardo. Así que, querido compañero Guillermo, siempre es un placer, espero que se haya sentido cómodo junto a nosotros. Muy cómodo. Y que tenga un excelente resto de jornada. Tuviste un gobernador del movimiento obrero. Sí. Gobernador. Y bueno, vas a tener que volver a tenerlo. Y no solo en el Chaco, sino en un montón de lugares. Hay que trabajar mucho, Guillermo, porque yo considero, como usted, que hay cantos de sirena que quieren hacerle creer a la ciudadanía que el peronismo está feneciendo, y es todo lo contrario. Vive en el corazón de los humildes, en el corazón de los trabajadores, compartir con la familia, defender a la patria. Y la verdad que yo sigo creyendo en una Argentina justa, libre y soberana, porque aún las condiciones que permitieron el nacimiento del peronismo están más vivas que nunca. Así que yo le agradezco mucho la charla, querido compañero, y un fuerte abrazo.
A tus últimas palabras yo siempre digo, simplemente digo amén. No tengo más nada para decir. Muy bien. Los días más felices fueron, son y serán peronistas, como usted afirma. Gracias, compañero. Hasta la próxima. Hasta la próxima.